Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hacía un tiempito que en el canal no tenía actividad, a excepción de aquella recomendación que formó parte pues de aquella idea tan chula que tuvieron la Cúpula y Owen y todos estos creadores de contenido que estuvieron metidos y que pues conseguimos sacar ahí un pequeño hueco para poder participar, ¿no? Como sabéis, hemos estado desaparecidos del canal durante algún tiempo por razones personales, ¿vale? Sin más, el caso es que, pues de momento y mientras el cuerpo aguante, pues parece que al menos durante otro pequeño tiempo, hasta que nos vuelva a ocurrir la siguiente interrupción, podremos estar por aquí, ¿no? Esperemos que no nos vengan interrupciones porque no ha sido en este caso una interrupción de tiempo, de no tener tiempo, sino ha sido un poco una catástrofe personal, la verdad, ha sido una situación un poquito complicada y esperemos que no vengan muchas más de estas porque no veas. El caso es que venimos fuertes, volvemos a la carga, inclusive con mejora aquí en el setup del canal. Ahora veis que ya sí que por fin podemos tener planos cenitales aquí en el canal gracias a la incorporación de un trípode, por fin, ya sí que sí, no tenemos que estar haciendo las chapucillas. Antes nos apañamos con un pequeño trípode que teníamos, pero ahora pues tenemos uno más en condiciones y podemos hacer planos que vais incluso a agradecer y apreciar incluso en partidas y demás, ¿no? El caso es que hemos decidido estrenarnos de nuevo, ¿no? En esta nueva, no nueva etapa, sino en este nuevo darle al play de nuevo aquí en el canal con un análisis de este hombre cosa. Si recordáis, por aquello de Halloween os traje un análisis y una partida contra el hombre cosa, un villano fan-made diseñado por Epic y traducido por Luis Fe, que pues se basaba mucho en el tema de ir colocándote contadores de miedo, de generarle miedo a tu personaje y que al mismo tiempo pues estaba ambientado en ese bosque, ¿vale? Que se iba fortificando y a través de sus espirros, de esporas y demás, te iba complicando el acceder al propio villano y a quitarle la vida que necesitas quitarle, ¿no? Para poder sobrevivir al escenario. Como reto personal, Epic se propuso diseñar un personaje en su mínima expresión, reduciendo al máximo los elementos de este personaje y resultado de esto tenemos a este hombre cosa que tiene únicamente 6 cartas de héroe, una carta archienemigo, una carta de obligación y no tiene fase de alter ego, únicamente tiene su etapa de héroe. Un personaje muy interesante. Así que vamos a analizarlo y posteriormente en los próximos días veréis partida del personaje por aquí por el canal. Y ya que en la partida en su momento hicimos Venom contra Hombre Cosa, en un intento ahí de depredador contra depredador, creo que puede ser interesante en este caso utilizar al Hombre Cosa contra Venom, ¿no? Y ver la réplica, ¿no? Darle la vueltita a ese enfrentamiento y a ver qué acaba sucediendo ahí. Como digo, vamos a empezar viendo las diferentes cartas que nos incorpora este conjunto de héroe y empezamos por la carta de héroe. Tenemos aquí el hombre cosa, ¿vale? Tenemos que tiene 2 de intervención, 2 de ataque, 5 de defensa, cuidado, y tiene 30 puntos de vida. Además tiene el rasgo monstruo y nos dice que el hombre cosa solo puede infligir daño a personajes que tengan algún contador de miedo sobre ello. Nos dice que todos los personajes, excepto el hombre cosa, pueden tener hasta 3 contadores de miedo sobre ellos. Y luego, pues conocer el miedo, dice acción, agota al hombre cosa y coloca un contador de miedo sobre un personaje, perdón. Ya vemos que pese a que es un personaje que tampoco va nada mal de stats, no se puede dar la vuelta al alter ego, así que no se va a poder curar en principio. Sí que tiene mucha vida, pero ojo, porque igual esto nos mete en una especie de acelerador de partida en el que tenemos que ir muy a saco, no nos podemos permitir tampoco ser especialmente controleros. Pienso yo, salvo que nos hagamos un mazo, por ejemplo, de protección curativo o alguna cosa así, a priori va a ser complicado permitir que la partida se nos alargue mucho. Además vemos que solo va a poder atacar a personajes que tengan contadores de miedo y que nos vamos a poder agotar para colocar contadores de miedo. Podemos ponerle un máximo de 3 a cada personaje. Así que veremos que, pues supongo que habrá cartas que nos digan que en función de cuántos contadores, pues se hacen más cosas o menos, ¿no? Pero sí que es cierto que parece ser que nos va a venir interesando bastante agotarnos para irle colocando contadores de miedo a los personajes antes de empezar a hacer cosas, con lo cual poder prepararnos en el mazo parece ser que va a ser interesante. Empezamos con esta primera carta que es una mejora ya de por sí permanente de inicio, con lo cual nos deja solo 5 restantes para formar el mazo y es este arde al contacto. Nos dice interrupción obligada cuando vayas a infligir cualquier cantidad de daño a un personaje con una carta en cuyo nombre esté presente alguna de las siguientes palabras: implacable, golpe, gancho, puñetazo o impacto, incrementa el 2 el daño realizado. Con lo cual, como es un personaje que va acelerado, pues tiene haciendo uso de su poder, ¿no? De que arde al contacto por el miedo y todo esto,
Cuando utilicemos cartas para hacer daño a un personaje, por ejemplo, golpe veloz o puñetazo demoledor, pues todo eso esas palabras que tengan puñetazo, golpe, implacable, etcétera, en su título, pues van a hacer 2 puntos más de daño, con lo cual por coste 2, por ejemplo, con puñetazo demoledor, haríamos 5 de daño. Entonces, de alguna manera, pues nos está catapultando, ¿no? Impulsando en la partida. Después tenemos 3 copias de este Arde, este evento de coste 3 con recurso universal y con rasgos ataque e intervención. Nos dice acción de héroe ataque, quita X contadores de miedo de cualquier número de personajes, por eso vemos que podíamos aumentar hasta 3 contadores en cada personaje, y inflige X de daño o quita X de amenaza de un plan, donde X es igual a la cantidad de contadores de miedo quitados de este modo. Con lo cual, de esta tenemos 3 copias, así que nos podemos ir dedicando a irnos agotando, llenamos el campo de contadores y de repente pues vaciamos el plan, nos cargamos esbirros, le pegamos al villano y todo esto, ¿no? Tenemos 3 copias y bastante interesante, aunque es cierto que tiene un coste bastante elevado, sobre todo teniendo en cuenta que es un personaje que tiene un tamaño de mano 4, ¿vale? Que tenga un coste 3, pues o bien tenemos alguna carta que nos ayude a pagarla, por ejemplo este que tiene rasgo ataque, podríamos bajar a lo mejor quizá una destreza marcial o algo así, aunque no es muy temático, pero sí que es cierto que si tienes esta y tienes más o menos los contadores puestos ya en mesa, sí que te va a interesar jugarla. Si no, gastar 3 recursos en esto a lo mejor no es lo más rentable tampoco. Pero claro, tampoco con una mano 4 tampoco te puedes permitir ir teniendo cartas en la mano de venga, las descarto todas menos esta, porque solo vas a robar 3, tampoco vas ciclando el mazo, entonces al final esta es la típica carta que a mí me va rayando durante toda la partida sobre si debería utilizarla, quedármela o tirarla. Tenemos esta mejora de coste 3 llamada Rebrote con recurso de energía que nos dice interrupción obligada cuando el hombre cosa vaya a ser derrotado. En vez de eso, fija su medidor de vida en 15 y luego retira del juego esta carta. Vale, pues aquí vemos que no nos podemos curar a priori, al menos no agotándonos ni nada de esto, con cartas del mazo sí. Y tenemos 30 de vida, pues con esto nos ampliaría hasta 45, digamos, ¿no? Tú la bajas, tiene un coste 3, es bastante cara. De nuevo, es la típica carta pues como esta, solo que está siendo una mejora, la bajas y ya está, pero no es permanente. Basta que te la bajes y que te la quiten con no recuerdo cómo se llama la carta ahora, pero esta que te empiezan a quitar mejoras o apoyos, ¿no? O una que tenga un villano en concreto, que no necesariamente tenga que ser la del conjunto normal. El caso es que es una carta muy cara para el tamaño de mano y sí que es cierto que es interesante, pero a lo mejor, como no te toca al principio que te puedas permitir turnos de margen, veremos a ver si no te lastra más que otra cosa al bajarte esta carta. Y luego tenemos, por último, este apoyo de coste 1 con recurso universal, que es esta carta única, Pantano del hombre cosa, ¿vale? Tiene rasgo lugar y nos dice que, interrupción obligada, cuando un esbirro entre en juego enfrentado a ti, coloca un contador de miedo sobre él, ¿vale? Y los esbirros reciben menos 1 de vida por cada contador de miedo que tengan sobre ellos. Esta carta me parece súper interesante porque solo tiene un coste 1, la vamos a bajar casi segurísimo, y es esbirro que entra, esbirro que ya de por sí tiene un contador de miedo, con lo cual para esto ya nos empieza a sinergizar que te cagas. Además, de manera permanente, cada esbirro que tenga un contador de miedo reduce en 1 su vida, con lo cual si entra un esbirro y a lo mejor no te hace falta ni atacarle, conforme entra ya tiene menos 1 de vida, vale. Pues tú llegas, lo agotas, le vuelves a quitar, o sea, le pones otro contador y a lo mejor tiene 2 de vida, pues directamente ese esbirro va fuera, porque es como que tiene vida 0, ha muerto, ha espichado. Entonces te va a servir a darle al uso de los contadores, porque recordemos que si no vamos a tener que estar agotándonos para poner contadores y luego volver a hacerles daño, ya sea con eventos o agotándonos, pero nos va a ralentizar en la partida, que lo que nos interesa es pegarle al villano y que dure lo menos posible, porque recordemos que tenemos este limitador de tiempo al no poder curarnos y demás, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que aunque tenemos defensa 5, si queremos aguantar nos vamos a tener que defender, con lo cual, salvo que nos podamos preparar, pues nos vamos a quedar un poquito tiesos, no vamos a poder agotarnos para colocar contadores de miedo. Esta carta se queda un poquito desvirtualizada, pero gracias a esto, pues al menos con los esbirros que vayan entrando, pues siempre habrá al menos que hay 1 o 2, pues ya le puedes dar uso a este. Por lo menos por coste 3, si hay 2 contadores, pues quitar pues 2 de amenaza de plan y hacerle 2 de daño, pues tampoco es la leche, porque no lo es, pero por lo menos ya es lo mismo que un ataque relámpago, ¿vale? Te está dando versatilidad. Pasamos a su obligación, ¿vale? Que es sin miedo, 3 iconos de aumento, y nos dice que cuando se muestre esta carta, quitemos todos los contadores de miedo que haya en juego. El hombre cosa no puede poner contadores de miedo sobre ningún personaje hasta el final de su próximo turno, y después retiramos del juego esta carta.
O sea, esta me gusta porque es diferente. A mí que las obligaciones sean diferentes para cada personaje me gusta mucho. Tienen que tener 2 características, en mi opinión, para que sean buenas obligaciones. Primero, que aluda a la fortaleza o debilidad principal del personaje, o sea, que sea, si el personaje juega con contadores de miedo, en este caso, pues se los quita, o si juega con armaduras, pues se las quita, o si juega con lo que sea. Esto normalmente se suele cumplir, al menos en los productos oficiales, en los fan-made, pues depende del que lo diseñe, ¿no? Y luego, a nivel ya más personal, pero me gusta que sea diferente. Lo típico de, pues, vete al alter ego y agótate y la descartas, o si no, pues pierde las cosas y retírala del juego. Pero aplicado a todos, a mí me parece aburrido. Que cada una lo manifieste de una manera diferente, incluso que se juegue con las obligaciones o que estén en juego desde el primer momento o cosas así, me parece que le dan cierta versatilidad y cierta gracia y sobre todo lo individualizan bastante, ¿no? Que se nota más la diferencia con respecto a jugar otro personaje y eso es lo interesante, creo. Y por último tenemos este Ulises Bloodstone, archienemigo del hombre cosa, 2 iconos de aumento, rasgos cazador de monstruos, 2 de planificación, 2 de ataque, 4 de vida. Y nos dice que Ulises Bloodstone solo puede tener contadores de miedo sobre él si es el único esbirro enfrentado a ti. Y luego, pues que este es el esbirro archienemigo de hombre cosa. O sea, este vemos que nos va a dar por saco porque no podemos hacer daño salvo que tenga contadores de miedo y no vamos a poder colocarle contadores de miedo mientras haya más esbirros. Este nos va a dar bastante por saco. Bien, pues estas son un poco las cartas de personaje que trae el hombre cosa. Vamos a formarle un mazo. Yo en este caso voy a optar por un mazo de agresividad porque, bueno, como he comentado, pues creo que es un personaje que va bastante acelerado, que debería de ir bastante acelerado, porque, a ver, se puede hacer un personaje controlero, ¿eh? Si nos vamos a protección y le metemos que se pueda curar y que pueda intervenir, que pueda hacer cosas, pues estamos todos los turnos defendiendo, no vamos a sufrir vida, vamos dañando y vamos haciendo cosas, y creo que por ahí se puede hacer un buen mazo, porque además protección, con las cartas que hay ahora, es bastante potente, se puede hacer un mazo muy roto realmente. Pero yo creo que ya que vamos a ir agresivos y vamos a vengarnos de Venom, pues le pega una agresividad, ¿no? Y vamos a intentar jugar pues precisamente con todas estas cartas, con esta sinergia que nos propone el personaje de base, que es hacer más daño con cartas que tengan X palabra en el nombre y en su mayoría pues están presentes en el rasgo de agresividad. Entonces, por apoyarnos todavía más en su mecánica para poder enseñarla en el canal, también con la tontería de darle la vuelta y vengarnos de Venom y todo esto, pues vamos a tirar por agresividad. Formamos el mazo y os lo enseño. Muy bien, pues ya tenemos por aquí este mazo montado. En este caso es un mazo de 42 cartas contando con sus 6 de héroe. Lo bueno y lo malo que tiene esto es que tiene menos cartas de héroe, con lo cual ya sabemos que las cartas más potentes que pueden componer tu mazo son las propias de tu héroe, de manera que al tener menos cartas de héroe, pues en principio vas a tener menos cartas que hagan alusión a la propia sinergia, características o poderes de tu personaje, ¿no? Pero también es verdad que al tener menos cantidad de cartas, pues puedes meterte más cartas, te puedes meter como, pues son 15 normalmente, son 6, pues 9 cartas más en el mazo, incluso sin sobrepasar las 40. Yo en este caso he sobrepasado por 2, son 42 cartas el mazo, pero nos va a dar muchísima más versatilidad. Es lo bueno, la parte buena y mala de tener una menor cantidad de cartas de héroe, pues es esta, ¿no? Como os comentaba, vamos a tirar por la parte de agresividad para intentar pues compensar esto que os decía del personaje, de intentar jugar con su propia sinergia, de muchos eventos con palabras que hacen alusión en su carta para hacer más daño y pues todo esto, ¿no? Como veis, en principio es un mazo de costes bastante flojitos. En su mayoría son costes 0 y costes 1. Vemos algunas cartas de coste 2, pero en su mayoría tendemos hacia el coste bajito porque, bueno, pues tiene una mano 4, entonces tampoco nos podemos permitir mucha cosa, ¿no? Sí que vemos por aquí que tenemos, por supuesto, los tres recursos dobles, ¿vale? Energía, genio y fuerza. No he metido los recursos dobles de agresividad, ¿vale? El poder de la agresividad, porque creo que no son necesarios, porque no te compensa para pagar un evento de coste 1, y para las poquitas cartas, que en realidad son solo 6 de un mazo de 42, que cuestan 2, pues tampoco te compensa, porque al final te van a lastrar más al quitar cartas para meter esas de lo que te van a aportar. Empezamos por los coste 0, ¿de acuerdo? Y hemos metido 2 copias, que podrían ser 3 si queréis, si hacemos un mazo de 43 cartas, no sería problema tampoco. Yo era por recortar y afinar un poquito, de este golpe diestro.
¿Por qué la he metido? Pues razón evidente, ¿no? Es un evento de coste 0 que nos va a dar +2 de ataque a nuestro héroe cuando lo utilicemos para pegar, las poquitas veces que lo podamos utilizar para agotarnos y hacer un daño directo a través de agotarnos, pues nos vamos a asegurar de hacer más daño. Tenemos 2 de base más estos 2 serían 4, pero además, como se llama golpe diestro y tiene la palabra golpe en el título, hace 2 de daño adicional, con lo cual por coste 0 hacer 4 más nuestros 2, 6 de daño por coste 0 está bastante bien. Intentaremos golpear y hacer cosas a través de cartas de evento, ¿vale? A través de pues este tipo de cosas para agotarnos, o bien para intervenir y darnos más margen de mejora, o bien para colocar un contador de miedo sobre un personaje, o incluso si no nos podemos agotar porque nos hemos agotado previamente para defender, pero tener alguna opción para que en el caso de que en un momento puntual nos tengamos que agotar para atacar, o simplemente queramos porque nos lo podemos permitir, pues hacer más daño, pues está bien, ¿no? Siempre todo lo que sea darte posibilidades y potenciar esas posibilidades es positivo. Es un personaje que no se puede curar porque no se puede dar la vuelta a alter ego. Entonces, pues aprovechando todo ese daño extra que vamos a poder hacer por el daño amplificado que nos da la mejora esta de arde al contacto, ¿vale? Que nos va a aumentar en 2 siempre todo el daño con X cartas por el título, pues vamos a aprovechar y a meter 3 copias de este evento de coste 0 de momento triunfal, que nos dice que después de que ataques y derrotes a un enemigo, curemos 1 de daño a nuestro héroe por cada punto de daño sobrante infligido a ese enemigo mediante este ataque. Pues lo dicho, para aprovechando que vamos a hacer más daño, pues haciendo 6 de daño, o bien nos cargamos a un esbirro si es súper poderoso, o bien va a sobrar daño, pues ese daño que sobra lo vamos a poder rentabilizar a través de estas cartas para curarnos vida y poder intentar perpetuar un poquito la partida, porque así a priori yo veo que el principal limitador de tiempo de este personaje es eso, su vida, que como no se va a poder curar, pues o nos agotamos para defender mucho, con lo cual vamos a poder hacer menos cosas, o vamos asumiendo daño para poder hacer más, y en ese equilibrio va a estar realmente la dificultad, ¿no? Por supuesto, pues también tenemos este evento de coste 0, ¿vale? Que nos dice que después de que tu héroe ataque y derrote a un enemigo, quitemos 2 de amenaza de un plan. Es un mazo que, si bien no es enteramente a esbirros, ni un mazo puramente pues eso, un mazo anti-esbirros, sí que se basa mucho en eso. Al final, pues es un personaje que se basa en ir colocando contadores de miedo. Si se basa únicamente contra un único villano, sin ningún tipo de esbirro, tampoco creo que tuviera mucho problema, porque en el primer momento en el que te agotes para colocarle un contador de miedo a Rino, ya le puedes hacer daño. Por ejemplo, Rino no tiene una manera de ninguna forma de quitarse ese contador de miedo, entonces tú el resto de turnos te vas a dedicar a agotarte, por ejemplo, y con todos estos eventos pues te lo vas a pimplar. Pero el problema es que te empiezan a aparecer enemigos que no les puedas hacer daño porque no tienen contadores de miedo, y que tengas que perder tiempo en agotarte y demás para poder hacerles miedo y después ir pudiendo pegarles. Entonces, claro, al final son más pasos que tienes que alcanzar para poder quitarte de en medio un enemigo. Mientras tanto se te acumula el plan, mientras tanto el villano te pega, mientras tanto pasan cosas, y estas cartas pues intentan darte un poquito de ese plus, ¿no? Ya sea después de que te lo cargues quitemos amenaza de plan, después de que te lo cargues nos curemos, y pues un poquito todo esto, ¿no? Empezamos ya con las cartas de coste 1, y precisamente a este aumento, en ese intento de rentabilizar más todavía el personaje para hacer más cosas sin necesidad de agotarnos, pues hemos metido esta carta que a mí me gusta tanto, que es el pagarás por eso. Es una carta baratita de coste 1 y que nos va a permitir que después de que el villano nos ataque, pues ese turno no defenderemos, nos comeremos todo el daño y nos servirá para quitar amenaza de plan, y al mismo tiempo pues no sufriremos, o sea, no nos agotaremos porque nos hemos quedado quietos. Entonces ese es un turno que podemos aprovechar para, bien sea para pegar, bien sea para quitar amenaza de plan de manera adicional, si es que hubiera mucha y esto no fuese suficiente, bien sea para colocar contadores de miedo, bien sea para hacer un superataque con estas cartas o con eventos o con lo que sea, y poder curarnos, poder quitar amenaza de plan, un poquito ir sinergizando, ¿no? Y también a ese intento de aguantar más en la partida, pues responde este inquebrantable, que he metido 2 copias, pues por intentar agilizar que llegue a mano más pronto. Y sobre todo porque habrá veces que teniendo una mano 4, pues a lo mejor tienes esta carta a la mano, pero tienes otra muy buena que te sirve para ese momento y no te puedes permitir bajar esta. Entonces descartarla para utilizar la otra, sabiendo que en el futuro te volverá a salir otra copia, pues siempre te va a dar más posibilidades, ¿no? Esta, como nos dice que solo se puede utilizar con personajes con vida mínima de 14, ¿vale? Es esta mejora de coste 1 llamada inquebrantable, pues nos va a hacer que nuestro personaje gane tesón. Como decía,
mínimo tenemos que tener 14 vida, tenemos 30, así que la podemos usar sin problemas y pues nos va a ayudar a que el personaje pues no se aturda, no se confunda tan frecuentemente, porque al final si no podemos darnos la vuelta a héroe y tenemos que estar tan dependientes de agotarnos para ir colocando bien sea contadores de miedo, para ir pudiendo hacer cosas en la partida, pues que de repente nos suelten un aturdido y no podamos pegar en ese turno que nos hace falta, no podamos quitar amenaza de plan o no podamos hacer cualquier cosa en general, pues nos va a fastidiar bastante. Esta carta va a intentar paliar eso un poquito, ¿no? De igual manera que estas dos copias de aguante ilimitado, que en esta quizás sí que sería interesante añadir una tercera copia, pues porque nos va a permitir por coste 1 prepararnos, ¿no? Y siendo un personaje, ya digo, tan dependiente de agotarse, todo lo que sean preparaciones adicionales nos va a venir bastante bien, igual que estas tres copias de primeros auxilios que pues nos van a ayudar a curarnos por un coste baratito, es un coste 1, no nos curan una locura, son solo 2 de daño, pero bueno, a veces esos 2 de daño marcan la diferencia entre ganar y perder una partida. Pues todo lo que sea poder intentar aportar un poquito una nota ahí diferente, pues está bien, ¿no? Porque nos van a dar un poquito de versatilidad, además de que nos van a dar este recurso mental que pues nos viene bien porque vemos que así pues tenemos un poquito una mezcla más heterogénea en lo que es el mazo. Tenemos recursos de energía con estas cartas, tenemos recursos mentales con estas dos, tenemos recursos de fuerza. Al final pues la idea no siempre es tener un poquito de todo. De igual manera tenemos 3 copias de esta mejora de coste 1 al acecho, ¿vale? Que nos dice que después de que un esbirro se enfrente a nosotros, pues descartemos esto y le hagamos 3 de daño a este esbirro. Esto se va a poder utilizar siempre y cuando el esbirro tenga un contador de miedo. Antes no, porque nos dice que no podemos hacerle daño a nadie que no tenga un contador de miedo. Y para cuando eso ocurra, quiero decir, no nos podemos agotar, ponerle un contador de miedo y después descartarla, porque el enemigo ya está enfrentado a nosotros y nos dice después de que un esbirro se enfrenta a ti. O sea, es cuando aparece, únicamente cuando aparece. No te dice cuando un esbirro esté enfrentado, no, te dice después de que se enfrente, o sea, en el momento concreto en el que te aparece el esbirro, ¿no? Entonces no le vamos a poder dar ese uso, pero sí que la vamos a poder bajar para irla preparando, para que si en el futuro aparece otro esbirro o queremos ya limpiar mesa, o incluso tenemos ya por fin bajada en la mesa el pantano del hombre cosa, que nos permite que conforme baja un esbirro directamente se le pone un contador, en ese caso sí que podríamos utilizar esto para conforme baja limpiar mesa. ¿Nos vendrá bien o no? En función del contexto y del momento de la partida, porque habrá veces que prefiramos mantener varios esbirros con diferentes contadores para utilizar la carta de arde y empezar a quitar contadores de miedo y después irles haciendo un montón de cosas, ¿no? Con la carta esta de que quitemos todos los contadores y quitemos la amenaza y hagamos daño y todo esto, pero en función de la partida o de cómo se nos esté dando, ir limpiando esos enemigos pues está bastante bien. Y además es una carta que yo la considero casi básica en la partida, la de jugar, la del pantano del hombre cosa, pues precisamente para garantizarte que todo lo que entre como mínimo va a tener un contador de miedo y a partir de ahí ya podremos ir hablando, pero si no sí que es cierto que nos va a pesar bastante en la partida el tener que agotarnos tantas veces. Por eso hasta que llegue ese momento en el que nos tengamos que agotar menos y que tengamos esa ayuda con el pantano, pues todo esto nos va a ir paliando un poquito esa dificultad adicional. Y pasamos ya por último a estas 4 cartas, ¿vale? Tenemos 3 copias de puñetazo demoledor, que bueno, pues he metido esta y no otra, ¿por qué? Pues porque también ayuda un poquito a que sea otro tipo de recurso, porque vemos que el resto ya son recursos de fuerza, y aquí pues este recurso de energía, pues de fuerza físico, perdón, y aquí pues este recurso de energía pues nos da un poquito de versatilidad, y al final pues es una carta que por coste 2 hacer 3 de daño, como tiene el nombre de puñetazo en el título, por coste 2 va a hacer 5 de daño, ya nos está rentando, ¿no? Este de al rescate pues no hace alusión a esa habilidad, pero sí que por coste 2 quitar 2 de amenaza de plan pues nos va a dar un poquito de versatilidad también, nos va a permitir ir quitando amenaza e ir alargando un poquito más la partida, ya que nuestras principales bazas para quitar amenaza van a ser sobre todo bagras por eso, ¿vale? Que es lo que más vamos a intentar hacer, que es ese turno no nos protegemos para ganar una activación de poder agotarnos, quitar amenaza de plan. Si hay mucho esbirro podremos utilizar esto, y quizá como última opción que estaría ahí con agotarse e intervenir, al rescate de que por coste 2 quitamos 2. No es una maravilla, pero bueno, es un último recurso, ¿no? Y después pues tenemos estas 2 copias de golpe veloz, tenemos 3 copias también, este evento de coste 2, que pues lo mismo, nos dice que tiene golpe, así que aumenta en 2 el daño que vayamos a hacer, nos dice que este ataque inflige tanto daño al enemigo como autoataque, de manera que pues tenemos 2 de base más
2 por tener golpe, vamos a hacer 4 daños sin tener que agotarnos. La he metido por eso, porque nos va a permitir atacar sin tener que agotarnos. Y luego este golpe imparable, que de nuevo por coste 2, vamos a hacer 3 de daño, más 2 son 5, pero con la particularidad de que este es penetrante y nos va a permitir cargarnos estados duros, ¿no? Que esa es otra cosa que sí que nos puede molestar. Siendo un personaje tan dependiente de agotarse, que tiene que hacer tantos pasos para llegar a hacer lo que otros personajes lo tienen ya de base, como puede ser hacer daño, intervenir o lo que sea, todo lo que sean cartas de estado de duro al enemigo que nos vayan a eliminar un ataque que hagamos, a desperdiciar, porque se lo va a comer el duro y no le vamos a hacer daño, o bien sea una activación que gastemos para nada porque nos agotamos para quitarnos un aturdido o lo que sea, pues estas cartas nos van a intentar ayudar a que eso no nos moleste tanto, ¿no? ¿Por qué no he metido, por ejemplo, destreza marcial para ayudarnos? Pues porque no lo he considerado temático. Creo que el hombre cosa no es un personaje con una gran destreza marcial, sí que creo que puede hacer un golpe imparable, sí que en un momento puntual puede hacer un golpe veloz, un al rescate, te puede hacer un puñetazo demoledor, está al acecho, ¿no? Se puede enrabitar y hacerte un pagras por eso, puede tener un aguante limitado, se puede curar, puede tener un momento triunfal, ¿no? Puede decir vamos a por ellos o darte un golpe bien dado, un buen golpe diestro. En fin, chorradas mías, ¿no? De intentar hacer el personaje más temático. Se podría meter, sí, seguramente lo potenciaría un destreza marcial para pagar todos estos eventos y que pasasen de tener coste 2 a coste 1, ¿vale? Simplemente esa carta ya potenciaría mucho lo que es el mazo. De igual manera que meterle un +1 en la agresividad con la carta que te da +1 a tu ataque, ¿no? ¿Se podría? Pues sí, pero yo no lo considero temático y también pues creo que por no jugar un poco siempre con las mismas cartas, yo también me intento acostumbrar a darle diferentes mazos a cada personaje en función de lo que me pide mecánicamente y temáticamente y hacer ahí una combinación, porque si no pues a todos los personajes le metería +1 de daño y le metería este aliado y le metería este no sé qué y le metería este no sé cuánto, porque los sé utilizar, sé que combinan, sé que sinergizan y aunque funcionen un poquito mejor o un poquito peor con mi personaje, pero ya lo sé manejar y lo voy a suplir con lo bien que yo pueda utilizar eso. Entonces, para que no todos los mazos sean iguales, pues intento aplicar distintas cartas y distintas cosas a cada personaje, ¿no? De ahí nace pues este mazo. ¿Es mucho más optimizable? Pues sí, seguramente sí. De hecho, os animo a que hagáis vuestra propia versión de este mazo para el hombre cosa, que de hecho además creo que es un reto así interesantillo, porque te permite jugar con más cartas. Normalmente vas a poder meter 25 cartas, contando con las 15 de héroe. En este caso vas a poder meter bastantes más. Vas a poder meter 34 cartas, ¿vale? Más las 6 de héroe son 40. Incluso 44 cartas si quieres llegar a las 50, ¿no? No lo recomiendo mucho porque es un personaje que va rápido y que se tiene que ir ciclando, creo yo. Pero, oye, a lo mejor te puedes marcar un hombre cosa commander con un mazo enorme, tochísimo de 50 cartas y jugar a no ciclarlo, pero a tener un poquito de todo. Pues también puede ser una opción, ¿no? Como digo, yo os animo a que experimentéis con el personaje, a que creéis los diferentes mazos. Y por mi parte, pues veremos qué tal responde este mazo contra Venom en el próximo vídeo que llegará al canal en los próximos días. Por mi parte, sin mucho más, daros las gracias por dedicarnos un ratillo de vuestro tiempo a verme a mí, pues haciendo el chorro un poquito con las carticas. Si os gusta, pues dadle me gusta, compartir, que olviden todas esas cosas que siempre digo, ¿no? Y pues sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo